En otros videos ya les platiqué de la teoría del color, círculo cromático, los esquemas de color opuestos, complementarios, entre muchos otros. Pero ¿qué puedo hacer cuando ya elegí un esquema de color, como en este caso que elegí un complementario, y aún así los colores no se ven bien por alguna razón? Bueno, esto sucede la mayoría de las veces porque tenemos, a pesar de que elegimos un esquema de color, tenemos una variedad muy extensa de colores y sobre todo más o menos en la misma proporción. Vaya, no hay un color que tenga un mayor porcentaje a través de toda la ilustración. Más o menos, a lo mejor tenemos 20% de verde con 22% de naranja. Más o menos el porcentaje está equilibrado. Entonces todos los colores se están peleando por destacar, sobre todo porque estamos trabajando con colores contrastantes como los cálidos y los fríos. Lo que puedo hacer aquí es elegir un color que yo pueda agregarles una capa de color, por ejemplo en este caso un gris, a lo mejor agregarles un 15% de gris, un 20%, no es un número exacto, pero este gris va a ayudar a desaturar los colores ya que tengan algo en común entre sí. Mientras más desaturemos los colores, estos se van a ir integrando cada vez más. Ahora, no quiero decir que vayamos a quitarle todo el color, solamente agregarle un poco de ese tinte, que puede ser otro, a lo mejor un verde o un rojo, y esto va a ayudar a que se integren todavía más los colores, sin importar el esquema de color sobre el que estamos trabajando. Por ejemplo, en este caso yo lo que hice fue desaturar todos los colores, más o menos en un 20%, o agregarles un 20% de gris y elegir un color que quiero que destaque más. Por ejemplo, el naranja le agregué menos porcentaje de gris, un 15, un 12 para que destacara. Ya que tengo más o menos una paleta de colores mejor balanceada, yo creo que esa es la palabra, mejor balanceada, ahora sí puedo agregarle más capas de color. Por ejemplo, yo elegí un color como rojo quemado o naranja encima de todo esto para darle una luminosidad más cálida a todo el personaje. Incluso el trazo del personaje tiene un poco de ese tinte como color cobrizo para que no resalte tanto el color negro. Bueno, esto depende del estilo con el que estemos trabajando, pero al menos esto a mí me ha ayudado bastante desde que lo aprendí y lo puse en práctica. Elegir el esquema de color y encima de eso agregar un color encima de toda la capa de colores que nos ayude a integrarlos. Entonces, pues ya saben, este tip a lo mejor es muy sencillo, pero la verdad bastante práctico, sobre todo cuando vemos que los colores son muy chillantes y que no destacan. Por lo pronto yo los dejo con el video. Yo soy Grecos y esto es The Geek Tower, tu canal de dibujo.